Hermanos, estamos continuando nuestro estudio acerca del pecado, de qué es el pecado y cómo Dios define el pecado en la palabra de Dios. Entonces estamos estudiando cómo llegó el pecado al mundo en la semana pasada. Hoy vamos a estar hablando sobre la naturaleza del pecado. La naturaleza del pecado, espero que sea de bendición. 1 de Juan capítulo 3, versículo 1 a versículo 5 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Amén. Qué bendición, aunque nosotros somos llenos de pecado, no hay pecado en Él, y su sangre fue suficiente para limpiarnos de todo el pecado. Hermanos, vamos a estudiar algunas cosas acerca del pecado y lo que dice la Biblia acerca del pecado, y yo espero que sea de bendición a usted. Dice: pastor, ¿qué es pecado? Pues hermanos, la Biblia usa varias palabras para describir el pecado. Todos nosotros, cuando pensamos en pecado, de pronto alguien piensa en robar y adulterio, piensa en asesinar a alguna persona o algo así. Eso es lo pronto que llega a nuestra mente, pero yo espero a través de la lección del día de hoy que usted entiende mejor que eso no solamente es pecado. Hay muchas otras cosas que son de pecado. La Biblia dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Aquí está la ley de Dios, amén. La palabra de Dios, tenemos la ley de Dios, y no solamente los 10 mandamientos, pero la Biblia está lleno de mandamientos, y cuando nosotros no cumplimos, si hacemos cosas que la Biblia dice que no debemos que hacer, o no hacemos cosas la Biblia dice que debemos que hacer, eso es pecado, es una infracción de la ley. Y vamos a estudiar algunas cosas acerca de eso. Vamos a ir a Salmos, por favor. Salmos y número 51. Salmos 51, por favor. Y vamos a ver, la Biblia usa 3 diferentes palabras cuando está hablando acerca del pecado. Principalmente, vamos a ver un montón de palabras la Biblia usa el día de hoy, pero 3 palabras en particular que la Biblia use cuando está refiriendo a el pecado. Mira Salmos número 51, eso es el salmo cuando David está pidiendo perdón de Dios por el pecado con Betsabé. La Biblia dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Tenemos rebeliones. Luego dice: lávame más y más de mi maldad. Luego dice: y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. La Biblia usa diferentes palabras, 3 palabras en particular, y tenemos la más famosa, la palabra pecado. Ya la Biblia usa la palabra pecado, pero luego la Biblia usa la iniquidad, o podemos encontrar una referencia en versículo 2 a mi maldad, está hablando sobre iniquidad. Y luego encontramos transgresión, esas 3 palabras, y la palabra transgresión es muy similar a la palabra rebelión. Entonces vamos a examinar esas 3 palabras rápidamente el día de hoy, y para que podamos entender mejor lo que es el pecado. La Biblia usa la palabra pecado, la palabra iniquidad, la palabra transgresión. Vamos a ver una explicación de ellos. Vamos a ir a Romanos capítulo 3 y versículo 23 para definir la palabra de pecado. La palabra de pecado. Romanos capítulo 3 y versículo 23. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esa palabra pecado significa errar el blanco, o significa que Dios tiene una marca, Dios tiene un lugar donde Él quiere que todos nosotros estemos,
Y cuando nosotros no llegamos a ese nivel, estamos en pecado. Eso es pecado. Dios dice, yo quiero que tú leas su Biblia cada día. Cuando no leemos nuestra Biblia cada día, estamos en pecado porque no estamos llegando al marco o al punto exacto que Dios quiere por nuestra vida. Por eso la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es para decir que cada persona que ha nacido, Dios tiene una marca de perfección por ellos. La marca que Él tenía por su hijo. El marco, ¿verdad? Es el marco, ¿verdad? Donde cuando está tirando una flecha o algo y el punto que quieres alcanzar, ¿cómo se llama? El blanco, ok, vamos a usar eso. Dios tiene un blanco por cada uno de nosotros, ok. Dios tiene el blanco por cada uno de nosotros y Dios dice, eso es perfección, sin pecado. Y hermanos, nadie ha llegado a eso. Por eso todos nosotros somos pecadores. Ninguno de nosotros hemos llegado, ninguna persona que ha nacido de una mujer, aparte de nuestro Señor Jesucristo, ha llegado a ese blanco donde dice el Señor que ya estás viviendo en perfección. Y eso es pecado, de no alcanzar el blanco, de errar en el blanco donde Dios quiere que nosotros estemos. La Biblia usa esa palabra. También vamos a ir adelante, vamos a ver pues muchas cosas en esta mañana. Voy a tratar de hablar rápido. Si usted pierde algo, pues tengo copias de la lección que te puedo dar. Amén. Entonces tenemos la palabra pecado. Pecado significa errar en el blanco. Luego tenemos la palabra transgresión. Transgresión. Puede ir de nuevo a nuestro texto, 1 de Juan capítulo 3, por favor. 1 de Juan capítulo 3. Y versículo 4, 1 de Juan capítulo 3 y versículo 4, dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Aquí donde dice infringe también la ley, también usa la palabra en el griego, la transgresión o transgresa la ley. Vamos a ir por favor también Números capítulo 14. Vamos a ver varios versículos en esta mañana. Números capítulo 14 y versículo 41. Números 14, 41 dice, y dijo Moisés, ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Eso tampoco os saldrá bien. Otra vez, el quebrantamiento de la ley. Y eso es lo que significa la palabra transgresión. La palabra transgresión significa quebrantar la ley de Dios. Amén. Entonces tenemos pecado, que es no alcanzar el blanco que Dios tiene por nuestra vida. Nosotros, ninguna persona puede decir que ha alcanzado el blanco que Dios tiene por su vida. Pero luego tenemos esa otra palabra, transgresión, que significa que pasarse de los límites, de ir más allá donde la ley te permite. Y hermanos, todos nosotros también hemos cometido ese tipo de pecado, que hemos ido en contra de la palabra de Dios, en contra de la ley de Dios. Cuando cualquier cosa que la Biblia dice que debemos que hacer y no lo hacemos, es una transgresión de la ley. Es igual, hermanos, y yo estoy predicando a mí mismo en eso, porque yo batallo con eso, pero de rebasar la límite de velocidad cuando ya está manejando, ¿verdad? Eso es una transgresión de la ley. Y cuando ya estás cometiendo un pecado, pero la Biblia también usa eso como infringe la ley o quebranta la ley, es una transgresión. Amén. Entonces la Biblia usa esas palabras, el pecado y la transgresión. Vamos a ir a Isaías capítulo 24, un versículo más acerca de este punto. Isaías 24 y versículo 5. Cuando la Biblia habla sobre rebeliones, cuando la Biblia habla sobre esas cosas, está hablando sobre yendo en contra de la ley de Dios. Isaías 24 versículo 5 dice, en la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Y eso es lo que dice la palabra de Dios, que traspasaron la ley, fueron más allá de donde la ley permite. Y hermanos, eso es un tipo de pecado también. Pero luego la Biblia usa la palabra iniquidad. El pecado es, hermanos, un pecado. La palabra pecado significa que no hemos alcanzado donde Dios quiere que alcanzamos. La palabra transgresión significa que hemos ido más allá de los límites de la ley de Dios. Pero iniquidad, hermanos, es el peor de todos.
el peor de todos. Mire lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ir a Isaías capítulo 59, por favor. Isaías y capítulo 59 y versículo 1, por favor. Isaías 59. Iniquidad, hermanos, es el peor de todos. Pecado, hermanos, es algo lo que nosotros no hacemos algo para alcanzar la justicia de Dios. Transgresión, rebasamos el límite de la ley de Dios y ya estamos cometiendo pecado también, pero no es tanto. Iniquidad es donde una persona tome la decisión en plena certidumbre que está pecando contra Dios. Dios ha advertido a ellos de eso es pecado. Ellos sepan que es pecado, pero todavía comete el pecado con la plena certidumbre que trae el castigo de Dios. Eso es iniquidad. Y eso es el peor caso de todo, amén. Si usted olvida de leer su Biblia, quiero decir que eso es como la palabra pecado, que no hemos alcanzado de marca. Si usted, vamos a decir que a lo mejor de vez en cuando uses una palabra grosera, pues ya sabe que la ley de Dios lo permite eso. Eso es una transgresión. Pero hermanos, cuando usted sabe que está viviendo en fornicación o adulterio, sabe que es contra Dios, pero sigue viviendo en eso, eso es iniquidad. Es el peor caso de todo. La Biblia dice en versículo 1 de Isaías 59, y aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros, y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Esa iniquidad causa separación entre nosotros y Dios. Esa palabra iniquidad significa más que nada sin ley. Vivir sin ley, amén. La transgresión es de una infracción de la ley, pero una persona viviendo en iniquidad dice: la ley de Dios no me importa nada, yo voy a vivir como yo quiero. Wow, ¿verdad? Y todo es pecado, hermanos, pero hay algunos, en los ojos de Dios todo el pecado es igual, pero hay intensidad de pecado diferente. Nada más la palabra pecado es el más ligero que hay. Eso es si tú prometiste de orar por una persona y olvidaste orar por ellos, ya cometiste un pecado. Porque dijiste yo voy a orar y luego no cumpliste tu palabra, mentiste. Eso es un pecado, ¿verdad? Pero hermanos, eso es como el más ligero, porque es nada más de muy raras veces, muy raro que cause eso. Luego la transgresión es algo un poco más severo, porque ya sabemos lo que es la ley de Dios, no es algo lo que hemos olvidado, ya sabemos la ley de Dios, pero cometemos el pecado. Pero el otro lado, en la iniquidad, es decir, yo sé lo que dice la palabra de Dios, pero yo voy a vivir como yo quiero, no me importa si cae el castigo de Dios. Eso es el peor caso de todo, y eso, hermanos, causa mucha división entre nosotros y Dios. Mira Salmos 53, por favor. Salmos 53 y versículo 1. ¿Ya están ahí, hermanos? Recuerden, hermanos, cuando hablamos sobre la palabra maldad en Salmo 51, decimos que eso es una referencia a iniquidad. También acá dice el necio en su corazón, Salmo 53:1, dice el necio en su corazón: no hay Dios, se han corrompido y hicieron abominable maldad, no hay quien haga bien. Un ateo, hermanos, es una persona que vive en iniquidad. Es una persona que la Biblia dice, no yo, pero la Biblia dice que es necio en su corazón, hermanos, porque ellos saben hay un Dios. Yo no creo que hay un verdadero ateo, amén. Hay muchos que niegan la existencia de Dios, pero no hay un verdadero ateo, porque la ley de Dios está escrita en su corazón, la Biblia dice. Pero ellos escogen de no creer en un Dios, de no creer que Dios vive, que no debe dar cuenta a Él, y hermanos, vive en iniquidad. Vamos a ir a algunas referencias en el Nuevo Testamento. Hechos capítulo 8, por favor. Hechos capítulo 8, vamos a ver otra referencia a este grado grave del pecado, es la iniquidad. Hechos capítulo 8 y versículo 23. Hechos 8:23 dice: porque en él de amargura e impresión de maldad veo que estás. Otra vez
Pedro, aquí Simón Pedro, el pastor, el predicador de ese momento, estaba regañando a esa persona, hermanos, que quería comprar el Espíritu Santo. Él dice, no estás viviendo en maldad. También Santiago capítulo 3, por favor. Santiago capítulo 3, eso es iniquidad, hermanos. Santiago y capítulo 3 y versículo Santiago 3:6. Santiago 3:6. ¿Ya están ahí, hermanos? Santiago 3:6. Dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama las redes de la creación y ella misma es inflamado por el infierno. La Biblia dice, una persona que no puede controlar su lengua y siempre está saliendo las cosas malas de su boca, esa persona está viviendo en maldad o está viviendo en iniquidad. Y hermanos, esa iniquidad, esa maldad causa mucha división entre nosotros y Dios. Mucha división entre nosotros y Dios. Entonces, hermanos, hay los tres diferentes palabras que Dios usa. Tenemos, hermanos, la palabra rojo, ¿verdad? Pero tenemos diferentes palabras para describir el rojo, ¿verdad? Tenemos rojo ligero, tenemos rojo normal y luego tenemos un rojo bien oscuro. ¿Y cómo se puede describir rojo oscuro? ¿Alguien me da otra palabra por rojo oscuro? Quemado, ok, muy bien, rojo quemado, ok. Carmín, muy bien, ok, un rojo ligero. Hasta la color rosa, hermanos, es un rojo, pero muy, muy ligero. Entonces, los tres son rojos, pero tienen diferentes niveles. Entonces, los tres palabras que yo apenas les di, todos son pecado, pero tienen diferentes niveles. No con Dios, pero nuestra manera de actuar con ellos. Nada más el pecado es decir, Señor, tú quieres que yo soy eso y no he alcanzado. Eso es perder el blanco que el Señor tiene por nosotros, o evitar el blanco. Luego la transgresión de la ley es más intenso porque ya sabemos la ley. Si no pudiéramos saber la ley, no hay transgresión de la ley, pero ya sabemos la ley de Dios y luego transgresamos, a mejor una vez, de vez en cuando, algo muy raro. Pero iniquidad es vivir en esa maldad, vivir sin ley. También tiene otras palabras que describen iniquidad: malvado, torcido, perversidad. Todas esas palabras está hablando acerca de iniquidad. ¿Amén? Entonces, pues debemos que tener mucho cuidado, hermanos. O sea, todos nosotros somos pecadores, pero no todos nosotros debemos que ser transgresores. Y mucho menos no todos nosotros debemos que estar viviendo en iniquidad. Amén. Nadie va a llegar al blanco hasta cuando ya estamos en la presencia de Dios. Nadie va a llegar al nivel que Dios quiere. Pero hermanos, no significa que debemos que vivir en iniquidad. ¿Me entienden? Muy bien, sí, pregunta. Bueno, yo lo decía porque muchas veces orando, a veces dice uno esta palabra, no la comprendía hasta su punto más intenso. Sí. Pedimos mi pecado o mi transgresión o mi iniquidad, perdóname. No sabemos todavía, yo no sé qué tanto la gente y todos mis hermanos sepan realmente diferenciar este punto, pero para mí ahorita, como lo está usted explicando, puedo comprender las situaciones. Sí. Uno platica y habla y está uno en comunión con él. Sí. La Biblia, pues ya ven los diferentes niveles. ¿Por qué la iniquidad y la maldad nos separa de Dios? Porque es para decir, Señor, yo no me importa lo que dice tu palabra, yo voy a vivir como yo quiero. Hermanos, el pecado también nos separa de Dios, pero no tanto como la transgresión. La Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si tú cometes un pecado, ora al Señor, el Señor te perdone. Pero si tú estás en iniquidad, quiero decirte, hermanos, que necesitas arrepentir de vivir la iniquidad para restaurar su relación con Dios. Amén. Entonces hay como niveles y debemos que entender. Porque cuando decimos, Señor, perdóname de mi pecado de vivir en adulterio, ¿ok? Realmente estamos poniendo nuestro pecado tan ligero. Porque ya no entendemos la intensidad de nuestro pecado. Porque igual es para decir, ay Señor, perdóname, olvidé de leer mi Biblia el día de hoy. Ese es pecado, ¿verdad? De no estudiar y leer la Biblia.
pero es el pecado. Pero cuando decimos, Señor, perdóname de mi pecado de adulterio, ahora, hermanos, estamos poniendo en nuestra mente el adulterio del mismo nivel que nada más evitar de leer la Biblia. Y Dios dice, realmente no entiendes qué tan feo es el pecado. No entiendes qué tan feo es la iniquidad. No es algo ligero como pecado. Esa es una vida, eso es una manera de vivir sin ley, sin Dios, malvado, perverso. ¿Se me explica? Entonces cuando vamos delante del Señor, y si tú, pues cada uno conoce su pecado, ¿verdad? Cada uno conoce su pecado. Yo he usado algunos ejemplos de pecados en esta mañana, pero no quiero usar muchos ejemplos porque yo quiero que el Espíritu Santo nos muestre dónde está tu pecado. ¿Estás algunas cosas que olvides de hacer? Pues pide perdón de Dios. Tienes cosas que ya sabes la ley de Dios, pero has ido más allá de la ley de Dios. Ya debes pedir perdón de Dios y arrepentir de eso. O vives en una vida sin la ley de Dios, donde la ley de Dios no te importa. Tienes que arrepentir, hermanos, en la manera. David oró así: Señor, perdóname de mi iniquidad. Amén. Ahora vamos a ver algunos otros términos. No son tan, no tan conocidos en la Biblia, y cada uno de esos términos cae adentro de los tres que hemos dado, pero vamos a dar algunos otros términos la Biblia usa para describir el pecado. Hay muchos de esos, los vamos a cubrirlos rápidamente. Voy a pedir que me ayude a leer, ¿verdad? Para que podamos hacer esos un poco más rápido, ¿ok? 1 de Corintios 6:9, ese lado, 1 de Corintios 6:9, vamos a ver 2 de Corintios 5:19, aquí en medio, 2 de Corintios 5:19, y luego vamos a ver Gálatas 6:1, este lado, ¿ok? Entonces tenemos 1 de Corintios 6:9, 2 de Corintios 5:19 y Gálatas 6:1. A ver qué dice ese lado. Muy bien, la Biblia usa una palabra para describir toda esa clase de personas y dice que son injustos. La palabra usa la palabra injusticia. La injusticia es un pecado, amén. Injusticia es un pecado. En eso cae, hermanos, muchas cosas, pero no vamos a cubrir todo eso por causa de tiempo. Pero injusticia. Ahora, ese lado, 2 Corintios 5:19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Muy bien, esa palabra pecado también está traducido de otra palabra, pero vamos a leer Mateo. Voy a leerlo rapidito. Eso es la palabra que quería mostrarles. Mateo capítulo 6 y versículo 14. Yo voy a leerlo rapidito. Mateo 6:14 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces tenemos la palabra ofensa también. Es para hacer algo lo que ofende a Dios, algo lo que entristece el corazón de Dios. Yo creo que mucho en eso cae cuando el Señor nos dice hacer algo y no lo hacemos. Ofende a nuestro Dios. Entonces la Biblia usa la palabra ofensas. Ahora, la Biblia usa otra palabra en capítulo 6, versículo 1 de Gálatas. Gálatas 6:1. Muy bien, una falta, amén, una falta. La Biblia también usa esa palabra falta. Esas palabras son ligeros, una falta que olvidaste de hacer algo o algo así. Ahora empieza a ser un poco más intensos las palabras. Perversidad, la palabra perversidad. Mire 2 de Corintios, yo voy a leer ese versículo, 2 de Corintios capítulo 6, 2 de Corintios capítulo 6. Yo creo que estoy equivocado en este versículo. Perdón, 2 de Crónicas, ya lo estoy leyendo mal. 2 de Crónicas, capítulo 6. Yo pensé que fue
Corintios, perdón. Segundo de Crónicas, capítulo 6, versículo 37 dice: y ellos volvieron en sí en la tierra donde fueron llevados cautivos, se le convirtieron y oraron a ti en la tierra de su cautividad y dijeron: pecamos, hemos hecho inicuamente, impíamente hemos hecho. Está hablando sobre perversidad, inicuamente, impíamente. Ese es otro grado del pecado, la perversidad. Luego tenemos la palabra impiedad. Alguien que puede leer en ese lado Romanos 1:18. Romanos 1:18. Luego, si alguien puede encontrar en ese lado 1 de Samuel 15:23. 1 de Samuel 15:23. Y una vez voy a dar un versículo a ustedes, Malaquías 2:10. Malaquías 2:10. Entonces tenemos 1 de Samuel 15:23, ¿qué dice? No, sí, Romanos 1:18, perdón. Impiedad, amén, impiedad. Impiedad es muy fácil de entender, es el opuesto de piedad. Piedad es vivir como Dios, piedad es vivir con las características de Dios. Entonces, cuando no vivimos como Dios, somos impíos, hermanos, y viviendo en impiedad. Una persona puede decir que yo soy cristiano. Pues si tú eres cristiano, debes vivir como Cristo, amén. No debes vivir como yo, no debes vivir como esa iglesia, debes vivir como Cristo. Eso significa la palabra, como significa cristiano. Cuando no vivimos como Cristo, no tenemos derecho para llamarnos cristianos, aunque somos salvos, amén. Somos salvos, eso nunca se cambia, pero nosotros somos cristianos por nuestra manera de vivir. ¿Ya me entiendes, hermanos? Salvos, ya vamos a ir al cielo, no importa pase lo que pase, la Biblia enseña eso. Pero yo soy cristiano cuando soy como Cristo. Cuando no soy como Cristo, no soy cristiano, amén. No, la palabra cristiano ha sido tan aguado en nuestros días, donde cualquier persona que nada más va a una iglesia medio evangélico, hasta los católicos llaman que son cristianos. Hermanos, la palabra cristiano ha sido tan aguado, pero la palabra cristiano significa como Cristo. Simplemente cuando usted vive como Cristo, eres cristiano. Cuando no, vives en impiedad. 1 Samuel 15:23, por favor. Rebelión. ¿Qué es rebelión? Cuando dices a tu hijo que vamos a poner algo, hijo, arregla tu cama, y no lo hace, eso es desobediencia, ¿ok? Eso es desobediencia. Pero tú dices a tu hijo, la segunda vez, hijo, arregla tu cama y si no te voy a castigar, te voy a dar ¿cuántos, verdad? Si no arreglas tu cama. Si todavía no hace tu hijo eso con la amenaza de un castigo, eso es rebelión. Rebelión, desobediencia es cuando alguien te dice algo y no lo haces. Rebelión es sabiendo las consecuencias y el castigo y cómo nos va a dañar, y de todos modos queremos hacer lo que queremos. Amén. Y eso es rebelión. La Biblia dice es peor que el pecado de adivinación. Muy bien. Ahora, otra palabra que encontramos, Malaquías 2:10, por favor. Muy bien, muchas gracias. Yo voy a leer algunos versículos un poco más adelante. Estoy buscando esa palabra exacto. Versículo 15 dice: no hizo el uno habiendo en la abundancia en el espíritu. ¿Por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardad pues en vuestro espíritu, no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Adelante en el final del versículo 16 usa la palabra desleal. Podemos traducir esa palabra también traición.
traición, cuando alguien traiciona, promete una cosa y luego empieza a caminar así, pero luego traicione la palabra de Dios, eso es otra cosa, ¿ok? Luego la palabra usa otro término, 3 términos más, rapidito. Hemos hablado un poco acerca de ellos. Vamos a usar nada más 2 para terminar. A ver, ese lado Mateo capítulo 6, versículo 12, Mateo 6, 12, y luego Juan capítulo 16, versículo 9, ese lado. 2 palabras más que la Biblia usa para describir el pecado. ¿Qué dice Mateo 6, 12, por favor? Ok, ese fue 11. 12 dice, perdonándonos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No está exactamente hablando sobre deudas de dinero. Está hablando sobre una deuda contra Dios. Amén. Nosotros somos en deuda a Dios. Hemos prometido cosas, no hemos cumplido, y eso es un tipo de pecado cuando deudamos algo a Dios. Luego, la última palabra que encontramos, Juan capítulo 16, versículo 9, ¿qué dice? Muy bien, la incredulidad también, la Biblia usa eso, Hebreos capítulo 3, pues muchos versículos en el libro de Hebreos, Hebreos 11, 6, varios versículos habla acerca que la incredulidad es un pecado también, amén. Entonces, hermanos, espero que a través de esta lección ahora entiende un poco mejor que el pecado no solamente es robar, el pecado no solamente es adulterio, el pecado es un montón de cosas. Cuando nada más no crees a Dios es pecado. Cuando Dios te dice una cosa y no lo cumples, es desobediencia, es impiedad, es traición. Tenemos faltas cuando no hacemos las cosas de Dios, perversidad. Todo eso es pecado delante del Señor. Y hermanos, cuando vemos todo eso, yo no sé de ustedes, pero encontramos que ya no somos dignos de ser salvos. Ya no somos dignos de la gracia que Dios nos ha dado. Y hermanos, una buena vista del pecado nos quita todo el egoísmo. Quita todo el egoísmo. Nadie puede ser egoísta después de escuchar eso. Si realmente tú crees lo que te ha dado el día de hoy acerca de nuestro pecado y qué tan feo es nuestro pecado delante de Dios, no puedes ser egoísta. ¿Sabe por qué? Porque todos nosotros somos pecadores delante del Señor. Hermanos, pero aunque somos pecadores, no significa que debemos que vivir en ese pecado. A mí me gusta un dicho, voy a decirlo en inglés y luego traducirlo. Dice, no debemos we shouldn't be sinless, but we should sin less. Eso significa que no debemos que ser sin pecado, pero debemos que vivir con menos pecado. Amén. Es imposible que nosotros seamos completamente sin pecado, pero es posible que cada uno de nosotros vivimos con menos pecado. Amén. Con menos pecado. Entonces que el Señor nos ayude para entender un poco acerca del pecado y que si realmente, hermanos, si usted olvidaste de hacer algo, lo que debes hacer por el Señor, eso es el pecado. Si ya cometes una infracción de la ley de Dios, eso es transgresión. Si vives sin la ley de Dios, eso es iniquidad. Y pida al Señor el día de hoy, ¿en qué grado es mi pecado? Y ser honesto delante de Él. ¿Okay? Sí hay pecados de muerte, la Biblia dice. ¿Qué es un pecado de muerte? Si estudia, pues vamos a ver eso un poco más adelante en nuestro texto, o en nuestro estudio, pero le doy una explicación en breve y adelante explicamos con la palabra de Dios cuando tocamos este tema. El pecado de la muerte, si estudia el contexto cuando Pablo está hablando a los creyentes. Está hablando de los creyentes. Eso significa, cuando nosotros estamos en el grado de pecado, Dios nos redarguye, Dios nos ayude y es más fácil de arreglar tu situación. Cuando ya estás en el nivel de la transgresión, ahora Dios todavía nos habla, Dios todavía nos trata de ayudar y perdonar, hermanos, pero es aún un poco más difícil, porque el pecado, cuando una persona no lee su Biblia en la mañana, realmente no hay un gran castigo de Dios. Si sigues no leyendo tu Biblia, va a ser un gran castigo de Dios, pero es un pecado. Pero el castigo no está tan fuerte. Cuando cometes una transgresión y vas en contra de la ley de Dios, ahora el castigo va a ser aún más grande.
va a ser más fuerte. Pero cuando vivimos en iniquidad a ese lado, donde vivimos en una vida sin la ley de Dios, el castigo es aún más difícil. En los tres casos, Dios nos habla y Dios trata de restaurarnos como un buen padre, trata de hablar en nuestro corazón a través del Espíritu Santo para que seamos, para que arrepentimos y volvamos a Dios. Pero una persona viviendo en iniquidad tantos años, y dice, no, Señor, yo estoy sin ley, ni me molestas, ni me tratas de rescatar, no me tratas de perdonar, yo no quiero nada, yo estoy bien como estoy, como Sansón. Sansón vivía en adulterio, en fornicación, y la Biblia dice que fue advertido por sus papás, por otras personas, y no quiso arrepentir. Luego ese pecado se convierte al cuarto grado y es la muerte. La muerte es donde Dios dice, como cristiano, pues si tú no quieres arreglar tu vida, si tú no quieres escucharla tantas veces que he hablado a ti. Y Pablo dice, hay un pecado a la muerte. ¿Cuál es el pecado a la muerte? Puede ser cualquier pecado que empezó como en el grado de pecado, pero luego se convirtió en el grado de transgresión y ahora en tu vida es un pecado de iniquidad. Y el único otro lugar que puedes ir es la muerte. Llega un momento en la vida de un cristiano cuando Dios dice, eres más vergüenza al nombre de Cristo que testimonio de Cristo, mejor que te quito porque estás estorbando el ministerio del evangelio de Dios. Es un grado muy feo, amén. Entonces espero que eso no suceda, ¿verdad? Pero que nosotros arrepentimos en cualquier grado. Estamos, ¿ok? Rapidito, última pregunta.